Muchos recordamos Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Suramericana, pero de hace ya 19 años, 18 y medio, porque ese partido se jugó en el mes de septiembre. En la primera ronda Atlético Nacional eliminó a un equipo del Perú, el Universitario de Deportes, mientras que Millonarios también dejó en el camino a otro equipo de esa zona del Perú, el Coronel Bolognesi de Tacna. Y en este capítulo de Clásicos JP recordaremos aquel partido Atlético Nacional y Millonarios, Copa Suramericana 2007. Así que sin más, empecemos con esta mini saga. El 5 de septiembre del año 2007 se jugó el partido de ida por la segunda fase de la Copa Suramericana en el estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. El central del encuentro fue el recordado Jorge Hernán Hoyos del departamento de Caldas. Tal vez ustedes recuerden a ese central del compromiso como Jorge Hernán Hoyos, porque mucho antes de ese partido entre Nacional y Millonarios, que fue uno de esos últimos partidos como central profesional, había cometido un error garrafal al sancionar un penalti en un partido entre Tolima e Independiente Santa Fe, también ese mismo año 2007. Lo que justamente Jorge Hernán Hoyos no pitó ningún solo partido y se retiró, y muchos se preguntan qué fue de la vida de ese árbitro profesional bigotudo como Jorge Hernán Hoyos del departamento de Caldas. Eso es lo que muchos se preguntan. Pues bueno, repasemos los goles que pasaron en ese partido 5 de septiembre del 2007. Pues el primer tanto del partido lo hizo nada más y nada menos de tiro penalti a los 45 minutos, terminando la primera mitad, Víctor Hugo Aristigol, uno de sus últimos goles como jugador profesional. Y así se fueron al descanso ganando 1-0 Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Pero en el minuto 48 llegaba la remontada, sí, de Millonarios, porque en el minuto 48 un calvito llamado Jonathan Estrada marcó el empate 1-1 de Millonarios frente al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Después, en el minuto 54, otro calvito, Ricardo Siciliano, el Sisi, marcando el 2-1 para el cuadro embajador. Repitió de tiro penalti en el minuto 74 y era el 3-1. Pero el 3-2 lo hizo el jugador Aldo Leao Ramírez en el minuto 86, pero Nanay Cucas ganó el cuadro embajador y se fue con una victoria para la capital de la República para resolver el misterio. Y así fue que con un empate y con arbitraje de Albert Duarte del departamento del Tolima, Millonarios pasó a la siguiente fase de la Copa Suramericana y eliminó al Atlético Nacional. A pesar de todo, Atlético Nacional tuvo un excelente 2007 de la mano del profesor Oscar Héctor Quintabani, ya que quedó campeón 2 veces de liga, en el primer semestre derrotando al Atlético Huila y en el segundo al extinto equipo de la Equidad Seguros del maestro Alexis García. Y bueno, ¿qué pasó después de esto? Pues precisamente lo de Millonarios, octavos de final, que comenzó el 19 de septiembre enfrentando a Colo-Colo de Chile. La ida fue en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 25 de septiembre con arbitraje del peruano Víctor Rivera. Y en el minuto 30 comenzó ganando el equipo cacique. Eduardo Rubio hizo el primero. Pero otra vez, así como Nacional en Medellín, Ricardo Siciliano, el Sisi, marcando el empate 1-1 frente al equipo cacique de Chile, Colo-Colo, y se fueron con un empate al Estadio Monumental de Santiago. Octubre 4 del 2007 en el Estadio Monumental de Santiago. Bonita ciudad, bonito estadio. En el minuto 37 comenzó ganando el equipo embajador con Andrés Mosquera. Pero en el minuto 41 el jugador Vizcaizacú empataba para el cuadro chileno. El central del encuentro fue Héctor Baldassi de Argentina. Y con ese empate a un gol, nos fuimos a la lotería de los penaltis, aunque no valía precisamente el gol visitante. Por el cuadro cacique convirtieron Cereceda, Vizcaizacú, Millar, Mena, Fierro, Bierler y erró precisamente el jugador Sagüesa.
Mientras por el equipo embajador que dirigía en ese momento Mario Vannemerak, técnico colombo-argentino quien fue campeón como jugador en el año 1988. Convirtieron Ricardo Siciliano, el Sisi, Gerardo Bedoya, qué gran jugador Gerardo Bedoya, Gonzalo Martínez, Carlos Villagra, el paraguayo, que quedaba campeón el año pasado en el 2006 con el Deportivo de Pasto. Además convirtieron Juan Carlos Quintero, Andrés Mosquera y Jonathan Estrada. Y Millonarios, cómo no, estaba ya listo para los cuartos de final para enfrentarse con Sao Paulo, un equipo que dejó en el camino al actual campeón de América, en este caso Boca Juniors, con Miguel Ángel Russo a la cabeza. Y una semana más tarde en el estadio Morumbi fue el partido de ida de los cuartos de final de la llave, Sao Paulo Millonarios en ese famoso Morumbi. El central del encuentro fue el argentino Sergio Pesota y en el minuto 84, tal vez uno de los goles que la gente recuerda precisamente con mucho afecto, ese gol del famoso Morumbi, Luis Eduardo Zapata. Nacido en la ciudad de Cali el 24 de abril de 1980, tiene 45 años de edad. Y era famoso por convertir ese gol frente a Sao Paulo de Brasil, antes de Miguel Ángel Borja con Atlético Nacional, con la cual nos entregó esa clasificación a la gran final luego de la Copa Libertadores de América en ese 2016. Pero 9 años antes era Luis Eduardo Morumbi Zapata. Y claro, Millonarios se fue con una victoria para resolver el misterio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con el 1-0 en condición de visitante. Y así pasó también en el estadio Nemesio Camacho El Campín 15 días después de la fecha FIFA. Claro, porque a la semana siguiente jugó la selección colombiana en La Paz frente a Bolivia en la segunda jornada del camino rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Octubre 24 del 2007, central del partido Martín Vázquez, de Uruguay. Un partido que terminado a 0 goles entre Millonarios y el equipo paulista. Pero en el segundo tiempo, minutos 76 y 85, Ricardo Siciliano, el Sisi. Todo para el cuadro embajador, justamente estuviera a las puertas de llegar a la gran final de la Copa Suramericana y así pasó. Con ese doblete de Ricardo Siciliano, el equipo embajador estuviera a puertas de jugar por primera vez en la historia una final de la Copa Suramericana y así pasó frente a Sao Paulo de Brasil, octubre 24 del 2007 y también tiempo atrás con Luis Eduardo Morumbi Zapata. Qué manera de eliminar a un equipo de Brasil que no sea la selección nacional y en este caso un club como San Pablo. Espectacular lo que hizo el equipo de Mario Vannemerak. Si ustedes se acuerdan, el equipo embajador con Lasarte venía de ser goleado 6-1 frente al Quindío, de perder contra Pasto, de perder contra el Deportivo Cali en la liga local, pero en la Copa Suramericana las cosas le cambiaron la vida, o bueno, no tanto. Porque en la otra llave de cuartos de final, recientemente el América de México, tanto en el Estadio Azteca, en el Distrito Federal, como en el Estadio San Juanario de la ciudad del Río de Janeiro, dejó en el camino a Vasco da Gama. Muchos queríamos que era otro equipo brasilero, el Vasco da Gama, para llegar tranquilo a la gran final, enfrentar ojalá contra Arsenal de Sarandí en diciembre, pero no, finalmente no fue así para el cuadro embajador. En el mes de noviembre nos enfrentamos nada más y nada menos que al América de México, mamita querida. Y el 7 de noviembre fue el partido de ida en el mismísimo estadio Nemesio Camacho El Campín, donde Millonarios comenzó la serie en calidad de local con arbitraje del paraguayo Ricardo Grance. Si ustedes se acuerdan, 4 días atrás Bogotá sufrió por una granizada histórica y 3 días más tarde, al día anterior, hubo un vendaval al norte de Bogotá.
Menos mal que el América de Cali llegó tranquilo, el América de México, precisamente al estadio Nemesio Camacho El Campín para resolver el misterio para clasificar a la gran final de la Copa Suramericana. Lo mismo podría ser Millonarios. Recientemente también el Cúcuta Deportivo había jugado una semifinal pero la perdió frente a Boca Juniors. Y eso que en el partido de ida el cuadro cucuteño se impuso 3-1 pero perdió 3-0 en el estadio La Bombonera. Y mamita querida, saboreando las mieles del descenso después de esto, el Cúcuta decayendo paulatinamente este cuadro del doblemente glorioso. Y como para sorpresa de los hinchas embajadores, en el partido de ida jugamos muy pero muy mal, por Dios. Porque en el minuto 24 el jugador Germán Villa y en el minuto 37 Salvador Cabañas, sí, el hijo de Roberto Cabañas, el paraguayo, marcando el 2-0 con la cual se fueron al descanso. En el minuto 61, ya en la segunda parte, descontaba Millonarios a través de Gerardo Bedoya. El 2-2 lo hizo Jonathan Estrada. Pero en el minuto 85, Salvador Cabañas, una vez más, el hijo del gran Roberto Cabañas, marcando el 3-2 marcador final. El global finalmente terminó 5 para América de México, 2 para el equipo embajador, porque en el estadio Nemesio Díaz de la ciudad de Toluca, con arbitraje de Rubén Selman de Chile y con doblete del jugador Hernán Rodrigo López, jugador también argentino en el minuto 6 y 78, significaron que Millonarios quedara fuera de la gran final, así como pasó con Cúcuta en el primer semestre, en la Copa Libertadores frente a Boca, pasó con Millonarios en el segundo semestre, Copa Suramericana frente al Club América de México. Pero bueno, como consuelo queda que el América de México perdía la gran final de la Copa Suramericana, nada más y nada menos contra un equipo humilde dirigido por el profesor Gustavo Alfaro, el Arsenal de Sarandí. El partido de ida se disputaría el 30 de noviembre en el Estadio Azteca, en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, Distrito Federal. Central del partido una vez más el paraguayo Ricardo Granz. En el minuto 6 comenzaba ganando el equipo americano, el cuadro tricolor. Salvador Cabañas colocó el 1-0. El 1-1 lo hizo Aníbal Matellán para el equipo humilde del Arsenal de Sarandí. El 2-1 lo hizo Alejandro Argüello, el 2-2 Alejandro Gómez, mejor dicho un doblete, minutos 57 y 66 y se fue con una victoria a la hermosa localidad de Sarandí en territorio argentino para resolver el misterio el 5 de diciembre en el estadio El Cilindro de Avellaneda en la cancha del Racing Club de Avellaneda. Ojo, este equipo del Arsenal de Sarandí contaba con un colombiano, Yosimar Mosquera. También estaba Javier Gandolfi, que anteriormente era el técnico del Atlético Nacional. En el minuto 18 comenzó ganando el América a través de un autogol que hizo Cristian Díaz. El 1-1 lo hizo precisamente el 2-0, Juan Carlos Silva en el minuto 62 y en el minuto 83 Martín Andrisi. Pero Nanay Cucas no le alcanzó al Club América de México para quedarse con el título después del Pachuca mexicano con Miguel Calero y Aquivaldo Mosquera el año anterior en el 2006, pero no, finalmente fue con otro colombiano, Yosimar Mosquera, y la dirección técnica del profesor Gustavo Alfaro. Estaba Mario Cuenca, estaba Javier Gandolfi, que era el capitán, Aníbal Matellán, Cristian Díaz, Diego Villar, Andrés San Martín, Israel Damonte, Javier Jacuzzi, entre otros jugadores. Arsenal de Sarandí campeón, y hubiéramos querido que Millonarios fuera campeón. ¿Y qué pasó después de todo eso? Del 2008 como hasta el 2010 aproximadamente, Millonarios saboreaba las mieles de estar en la segunda división del fútbol colombiano por tantos problemas. El dirigir Oscar Héctor Quintabani después del Nacional, y bueno, así pasó la historia de Millonarios, con Nacional y con todos los equipos que eliminó hasta la América de México, y en la liga local tampoco clasificó a las cuadrangulares ni en el 2008 primer y segundo semestre, como tampoco pasó ni en el 2009 ni en el 2010, ni en, mejor dicho, nada de eso. Pues así pasó el capítulo del día de hoy de Clásicos JP, Nacional Millonarios y todo lo que pasó con el cuadro embajador de aquí en adelante en la Copa Suramericana año 2007 con el técnico colombo argentino, el profesor Mario Vanemeraca.
Y ya veremos qué pasa en la noche de hoy, si Millonarios pueda continuar con esa paternidad del Atlético Nacional como en el 2007 con Jonathan Estrada y Ricardo Siciliano. O el Atlético Nacional, con Edwin Cardona, con todos los jugadores, puede precisamente desquitarse de la Copa para salvarla, la del año 2007, y así acceder a la fase de grupos y seguir así en su camino a la gran final que va a ser en Barranquilla el próximo 21 de noviembre en el remodelado Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Ya veremos a ver qué pasa en el partido de hoy, 7:30 de la noche, Nacional y Millonarios. ¿Quién ganará?